Habían pasado 2 años desde que doña Ramona Alcántara, nuestra vecina de 66 años, había muerto. Ella vivía en una casa muy grande de 2 pisos que, sin duda, hacía un claro contraste con nuestra casa hecha de adobe y techos de láminas. Doña Ramona Alcántara siempre había sido una persona muy solitaria y desde que se separó de su ex esposo se había vuelto aún más retraída. No le gustaban las visitas ni las fiestas, simplemente la definíamos como una mujer de su hogar, a la que era poco habitual que la visitaran sus hijos, quienes no parecían mostrar tampoco mucho interés por visitar a su madre. Quizás fue por eso que su cadáver fue descubierto varios días después de haber ocurrido su deceso, aunque nosotros ya lo sospechábamos por el extraño olor a muerte que despedía su casa. Ahora, aquella casa blanca de 2 pisos y completamente amueblada había quedado sola desde hacía 2 años ya, y solamente una de sus hijas cercanas al domicilio era la única que de vez en cuando visitaba la propiedad, hasta que de pronto un día notó que el polvo y la suciedad comenzaban a acumularse en su interior, al igual que en su patio. Fue por esa razón que acudió a mi madre para pedirle que le ayudara con la limpieza de la casa, unos 2 o 3 días a la semana, a lo cual mi madre accedió, ya que al hacerlo también recibiría una buena paga por ello. Lamentablemente, después nos daríamos cuenta de que aquello había sido un grave error, porque esa decisión nos acercaría a mi madre y a mí a vivir cosas sumamente extrañas e inexplicables. Al parecer, nuestra presencia en esa solitaria casa, sobre todo deshoras de la tarde y noche, sin quererlo, habían perturbado al descanso mortuorio de la difunta anciana. Durante los primeros días todo parecía ir muy bien y sin contratiempos. Yo muchas veces acompañé a mi madre para ayudarla a hacer limpieza en esa solitaria casa, pero un día todo cambió. Confieso que yo sin querer tiré accidentalmente uno de sus retratos al suelo, uno de aquellos que adornaban su elegante sala. Al caer, lamentablemente el vidrio se había roto. En aquella ocasión, lo único que se me ocurrió fue limpiar los vidrios y guardar el retrato en algún rincón de la casa. Y estoy seguro que a partir de ese momento todo cambió en el ambiente de esa solitaria casa. Al principio no lo notamos, pero de pronto comenzaron a ocurrir cosas extrañas e inexplicables. De repente nos daba mucho miedo estar ahí adentro, e incluso en su patio, a pesar de que todo parecía estar normal y en orden. Pero ya no se trataba solo de su aspecto, sino de la energía tan pesada y densa del lugar. Sentías que alguien estaba junto a ti, a pesar de que te encontraras completamente solo. Esa sensación de angustia la sentía dentro de mí. Yo sabía que no era normal y que algo estaba mal. En una ocasión, la puerta del baño se cerró sin ningún motivo y nos fue imposible abrirla, a tal grado que tuvimos que llamar a un cerrajero, al cual se le había hecho muy extraña la manera en la que dicha puerta se había cerrado, ya que esa puerta, como la de todos los baños, cerraba por dentro. A ese incidente no le prestamos mayor atención. Sin embargo, los sucesos siguientes fueron los que simplemente sí nos comenzaban a dar un poco de terror y espanto, además de que ya eran demasiado frecuentes. Era como estar viviendo con un fantasma en su forma más literal, cuya presencia se sentía a cada paso. Otro día, mientras limpiábamos la casa, mi madre decidió poner algo de música, así que conectó el estéreo de la casa y puso la radio. No había pasado mucho tiempo cuando el aparato de repente se apagó. El silencio nos envolvió a mi madre y a mí. No sabíamos qué estaba pasando, pero la presencia de alguien en la casa se hacía cada vez más fuerte. Luego, nos dimos cuenta de que también pasaba lo mismo cuando prendíamos el televisor. Ya para ese entonces a mi madre le habían pasado varias cosas más, igual de inexplicables, como el apagarse la luz mientras se encontraba limpiando el cuarto de doña Ramona, en donde para colmo había muerto. Esos momentos tan lúgubres de quedarte a solas en el cuarto donde alguien había fallecido estaban provocándonos sustos cada vez más fuertes y escalofriantes.
Yo solo tuve una experiencia en esa habitación, cuando mi madre me mandó a guardar unas sábanas que había lavado por la tarde y había olvidado guardar en el ropero del cuarto. Al terminar de guardar las sábanas limpias, me disponía a apagar la luz y salir de aquella habitación. Sin embargo, de repente la luz se apagó sola, quedándome a oscuras y muy asustado. Pero el verdadero terror apareció cuando de pronto sentí que alguien me agarró del pie e intentó llevarme debajo de la cama. Grité con todas mis fuerzas tratando de poner resistencia. Después sentí cómo esa fuerza que sujetaba mi pie simplemente desapareció. Al ver que los encuentros fantasmales estaban ocurriendo ahora con mayor frecuencia e iban creciendo en su intensidad, mi madre comenzó a hablarle a la difunta por su nombre. Y cada que aquel fantasma hacía sus maldades, mi madre le decía con voz fuerte pero amistosa: «Ay, Ramona, no me espantes. Te estamos cuidando tu casa. No me espantes, Ramona». En este punto mi madre ya había llegado a la conclusión de que era doña Ramona, quien se manifestaba desde el más allá y a la cual ella sabía que en vida no le gustaba ser molestada en su casa, y para colmo odiaba el ruido. Quizá por ello su afán por mantener todo en silencio. Desde ese momento dejamos de prender todo aparato eléctrico en la casa e incluso nuestra limpieza la comenzamos a realizar de día, para no tener la necesidad de encender ningún foco y menos el de su habitación. Entonces, y a pesar de nuestras previsiones, las cosas paranormales comenzaron a ocurrir también de noche. Su habitación se prendía sola a altas horas de la madrugada. Yo una noche me percaté de eso, cuando simplemente no podía dormir y no sabía el motivo. Entonces, por curiosidad, volteé a ver la casa de la difunta Ramona y noté que la lámpara de su habitación estaba prendida, cosa que me pareció realmente extraña, porque durante nuestra última limpieza habíamos dejado mi madre y yo todas las luces de la casa, excepto las del patio, completamente apagadas. Otro día, ocurrió que mientras mi madre platicaba con un trailero amigo de ella, quien rara vez pasaba por la cuadra, le preguntó a mi madre por nuestra vecina, ya que hacía un par de semanas había visto a una señora barriendo el patio de esa casa, a muy altas horas de la madrugada, a lo que mi madre le dijo que eso era algo imposible, porque esa vecina llevaba ya más de 2 años fallecida. Sobra decir que el trailero se sorprendió muchísimo al saber esto, porque según él no tenía dudas de a quien había visto esa noche de madrugada barriendo el patio de esa casa era una mujer la cual respondía a la descripción más exacta de doña Ramona. Ahora sus maldades no solo movían cosas, encendían o apagaban las luces, sino que ya también comenzaba a manifestarse como un ente fantasmal, que recorría la casa y atendía su patio en las madrugadas. No sabíamos a dónde podía llegar esta situación, pues ahora era un espíritu que había despertado para hacernos saber que no estaba muy conforme con nuestra presencia, a pesar de que nosotros simplemente tratábamos de limpiar y preservar su propiedad de la mejor manera posible. Por último, existieron 2 momentos muy siniestros que finalmente nos hicieron nunca más volver a entrar a ese hogar. El primero de ellos fue cuando mi madre escuchó claramente su nombre desde afuera de la casa. Alguien la llamó y ella escuchó simplemente un «Rosa». Y en su experiencia, esa voz no pudo haber sido de otra persona más que de doña Ramona Alcántara. A pesar de ello, quiso ir a confirmar y fue deprisa a buscar a mi abuela, para ver si acaso ella la había llamado. Mi abuela simplemente contestó que no, pero que desde hacía un buen rato estaba escuchando a alguien hablar y reírse mucho en el patio de doña Ramona. Entonces mi abuela supuso que quizás mi madre estaría conversando con alguien, o tal vez con la hija de doña Ramona, quien probablemente había ido de visita para checar cómo estaba la casa. Lo siguiente que ocurrió fue aún más aterrador, ya que una noche mi madre y yo tuvimos cada quien un sueño en donde aparecía doña Ramona. En el sueño de mi madre, ella salía de la casa de doña Ramona hacia el patio y la encontraba afuera recargada sobre el portón de su casa. Entonces mi madre le hablaba diciéndole lo siguiente: «¿Qué hace aquí? Usted ya no debería estar aquí, debe irse». Y doña Ramona en el sueño le contestaba lo siguiente:
es que no me gusta donde estoy. Yo por mi parte simplemente la soñé de igual manera, recargada sobre su portón, pero a diferencia de mi madre, yo no me animé a decir nada. Entonces ella simplemente abrió el portón y se fue caminando por toda la calle hasta desvanecerse. Cuando mi madre y yo nos dimos cuenta de lo que habíamos soñado, llegamos a la conclusión de que ya no podíamos seguir yendo a esa casa, porque sentíamos que el espíritu fantasmal de doña Ramona no nos iba a dejar en paz, hasta conseguir que no volviéramos a perturbar la paz solitaria de su descanso eterno. La verdad es que no habíamos querido hablar de estas cosas tan extrañas que nos estaban ocurriendo con la hija de doña Ramona, para no provocar en ella algún mal sentimiento hacia nosotros, ya que tal vez pensaría que estábamos hablando mal de su difunta madre. Sin embargo, tuvimos que hacerlo, le contamos todo, a lo que ella se mostró un poco sorprendida, pero al final nos haría saber que ella también sentía algo extraño en esa casa, desde hacía unas semanas atrás, e incluso nos comentó que también había tenido un sueño muy similar al que nosotros le contamos. Sobra decir que jamás volvimos a pisar esa casa. Por mi parte, y antes de entregar las llaves de la casa a su hija, decidí reponer el portarretrato que había roto hace tiempo. Su hija pronto mandaría exorcizar esa casa con un cura, para después decidir rentarla. Es lo último que supe de esa casa donde sin lugar a dudas el espectro de doña Ramona Alcántara se hizo presente.